Hola, ¿cómo están? Estoy feliz acá de presentar algo muy entretenido que es del Museo de la Publicidad de la Escuela de Publicidad de la UDP, que dice relación con el balotaje, con las segundas vueltas presidenciales históricas, dado que también estamos insertos hoy en día en un nuevo balotaje, muy importante además, dicho sea de paso, y por lo mismo es importante, junto a nuestros invitados hoy día, y al Museo de la Publicidad, darle una vuelta de tuerca a esto, ver un poco el pasado, la historia, y a partir de eso entender la franja que vamos a empezar a ver probablemente en unos días más. Y eso, así que les agradezco, bienvenidos y espero que lo pasen bien, que aprendan, igual que yo voy a aprender acá de los invitados. A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Entonces, en el 15 de diciembre, en la segunda vuelta, yo estoy total y absolutamente convencida que se puede, que podemos ganar. Quiero hablarles a los que no votaron por mí porque soy mujer. La mujer necesita trabajo para su marido, trabajo para ella. Los bancos y las casas comerciales tienen que cambiar muchas de las actitudes que tienen frente a las personas. El dinero está. Lo conseguimos. Alejandro Guillé ha anunciado su compromiso por una asamblea constituyente y un plebiscito constitucional. Quiero decirle directamente a los delincuentes y a los narcotraficantes: se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar el recreo. Entretenido estas cuestiones, porque en el fondo en la historia es la memoria que queda grabada para siempre, eso es innegable, y ahí uno ve cómo los discursos políticos van envejeciendo muchas veces y a veces envejecen mal. Oye, acá la idea, es presentar acá a nuestros invitados hoy día, a Marcelo López, semiólogo, semiótico, amigo mío, fue profesor mío de chico y a partir de la publicidad con Marcelo aprendí mucho de él, y es semiótico, experto en comunicación política, en signos, es un asesor que trabaja en Latinoamérica, mucho en Centroamérica, ahora más en Sudamérica también, y es un aporte para nosotros. También agradecer obviamente a Carolina Cueva, que es presidenta del Consejo Nacional de Televisión, además que nos cedió con mucha generosidad la memoria, y es muy importante eso, porque tú vas a los canales de televisión en general y la memoria no la tienen, no guardan los programas. Yo he tratado de buscar spots de hace 15, 20 años atrás y no hay nada, se perdió todo. Por lo tanto, te agradezco un montón y al Consejo Nacional de Televisión por aportarnos esta memoria que está hoy en día en el museo ahí puesto para que la gente lo vea, lo investigue, lo estudie. Así que muchas gracias, y te agradezco que estés presente acá. También agradecer a Claudio, que es doctor en comunicaciones, es también magíster en comunicación política, es parte importante de la Escuela de Publicidad, es su secretario académico, y también, hay que decirlo, es experto en imágenes. Así que ahí tenemos una mirada bien entretenida, una mirada más bien oficial, una mirada de la semiótica y una mirada más bien de la comunicación. Y yo solamente voy a ser un humilde conductor. Y en eso quiero darle la pasada a Carolina, porque nos va a hacer un aporte muy interesante respecto de datos frescos de la relevancia o no de la franja electoral. Así que, por favor, muchas gracias. Aquí, vamos a ver seguramente en pantalla, vamos a ver seguramente un rato más ahora, vamos a ver las dos diapos que trajeron, ¿no? Son dos, creo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a la UDP por generar este espacio y por el interés por este material que efectivamente es un material muy interesante, es parte de nuestra historia. Cuando uno mira la franja política, sin duda que hay parte de la historia y la historia de los últimos 30 años de la historia democrática chilena muy relevante. Bueno, hablando de la franja electoral, a mí me gustaría partir compartiendo con ustedes que, de acuerdo a lo que hemos visto en términos históricos y sobre todo lo que hemos podido ver este año, que ha sido un año electoral, pero como el que más, ¿no es verdad? Desde el año pasado. Bueno, desde el año pasado, claro, un año así medio corrido, donde hemos tenido ya 3 franjas electorales, vamos a tener ahora la cuarta, la segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿qué es lo que uno puede constatar? Que la franja sigue siendo un espacio valorado por la ciudadanía. Vamos a mostrar algunos datos en un momento más, pero antes que eso, relevar por qué
¿Por qué es importante la franja electoral? A nosotros nos parece que tiene como doble cara. Por un lado, porque permite la igualdad para las candidaturas de tener un espacio de televisión abierta, en igualdad de condiciones. Acuérdense que aquí los candidatos presidenciales tienen todos los mismos minutos, digamos, para dirigirse directamente al público, sin ningún filtro, sin ningún sesgo, cada uno elige el mensaje que quiere dar. Y por otro lado, desde el punto de vista de la audiencia, le permite tener acceso a la información de cada una de las candidaturas. Por lo tanto, uno podría decir que de alguna manera es una forma de democratizar la información y el acceso a la información de cada uno de los candidatos, y recordar que el fin último de una franja electoral es que la ciudadanía pueda emitir su voto de manera informada y decidir su voto de manera informada. Entonces, bueno, dicho eso, y como adelantaba Cristian, queríamos compartirle algunos datos. Por un lado, antes de poner la lámina, comentarles que en términos de rating, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos tenido rating altos, los que saben lo que significa un punto de rating en televisión. Nosotros hemos tenido en la franja que acaba de terminar una media de 28,8 puntos en horario prime a las 20:40 y de casi 20 puntos en horario de mediodía. El horario prime, el pic, lo tuvimos en 37 puntos cuando hubo el partido de fútbol, que se acomodó el horario y fue justo antes del partido de fútbol, entonces porque la franja sigue un poquitito la inercia del visionado. Eso es importante porque además estamos hablando que en términos de alcance estamos llegando en torno a 2 millones de personas, ¿ah? Sí. Que, con las restricciones que tiene el sistema que medimos hoy día, porque al final probablemente son bastante más, pero el sistema te arroja en torno a 2 millones de personas, porque hay sectores donde obviamente no se mide, ¿no es verdad? Pero es una, y además un dato bien relevante, que es la fidelidad, que muestra cuánto tiempo de la franja la gente se queda mirándola, es decir, una franja, y que ha sido del 80%, o sea, una franja de 20 minutos, la gente la ve en promedio 16 minutos. Algunos la verán completa, otros verán menos, pero ese es, lo cual es harto quedarse, tiempo, sí. Porque una cosa es que te pille la franja cuando estás viendo televisión y que tú dejes de verla, y otra es que te quedes el 80% de la franja, digamos. Podríamos ver los datos, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y si pueden mostrar la primera lámina, ahí lo que tenemos es un estudio que la verdad es que los resultados nos entregaron ayer. Nosotros hacemos con Ipsos, en este caso, un estudio para preguntarle a la audiencia, a los que vieron y a los que no vieron la franja, su valoración y su percepción respecto a algunas cosas que vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que nos muestra? Que el 54,4% de los encuestados cree que es importante que exista una franja electoral, independiente si la vieron o no la vieron. Lo cual, para los que creen que la franja ya no tiene ninguna importancia, a la gente no le gusta, no deja de ser. Un 75% de las personas encuestadas dice haber visto la franja, 75%. Y de esos, un 96% la vio en televisión, porque hoy día tenemos que considerar que hay otros medios, ¿no es verdad? Como estamos en multiplataforma, lo pueden ver por redes sociales, pero la verdad es que el visionado más importante es en la televisión. Por otro lado, un 31% se motivó a ir a votar al ver la franja. Es decir, 3 de cada 10 chilenos tomaron la decisión de ir a votar después de ver la franja. Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque es uno de los objetivos, motivar la votación y ayudar a tomar la decisión de voto. Y respecto de la decisión de voto, la encuesta nos muestra que un 37% decidió por quién votar después de ver la franja. O sea, casi 4 de cada 10 personas decidieron por quién votar después de ver la franja. Entonces, ahí uno puede decir, oye, el impacto o el objetivo deseado de la franja se estaría cumpliendo. Otros datos, que el 50% de los encuestados dice que pudo conocer las propuestas de los candidatos, un 54% que los candidatos usan la franja para mostrar sus propuestas,
Y hay algunas aquí novedades que se las puedo adelantar también ante la pregunta de cuál fue más clara. ¿Cuál fue? Eso no estaban los datos ahí, pero ¿cuál fue la franja más clara? Un 22% dice que fue la de José Antonio Kast, un 15% la de Gabriel Boric y un 10% la de Franco Parisi. Claro, mira, interesante. O sea, hay antecedentes que nos permiten, como digo entonces, poder plantear que sí tiene un rol importante como política pública, porque recordemos que es una política pública contemplada en la ley, aportando en la decisión y en la información de todas las personas en Chile. Vale, gracias. ¿Qué opinas tú, Marcelo, con tu experiencia más internacional respecto de esto que está planteando acá Carolina? La franja es un fenómeno nacional, ¿no es cierto? Es un fenómeno propio de Chile, no existe en otras partes. Ah, no tiene tal impacto. No existe. Mira. Así no se pueden medir los impactos, no se pueden comparar los impactos. O sea, perdón, ¿existen algunos países, sobre todo los canales públicos, que tengan que destinar algún espacio gratuito? Eso sí, pero la franja tal como está acá no existe en ninguna parte que yo sepa. Yo creo que todas las cifras que estás dando tú deben ser completamente ciertas. Pero mi mirada va mucho más allá diría que a nivel de lo proyectivo, de lo retrospectivo, porque efectivamente si uno los ve, el material que pudimos ver, uno ve las diferencias, uno siente 20 años de diferencia y siente que estos 20 años de diferencia entre franjas de comienzo de siglo a las franjas actuales, lo que estás viendo es el país, ¿no es cierto? Estás viendo cultura, estás viendo modos, estás viendo tono, estás viendo carácter, estás viendo una cantidad de signos y de símbolos que han tenido efectivamente un desarrollo y una evolución. Y eso es algo que a mí me interesa que en el curso de esta charla toquemos de alguna forma. Mucho más allá de que los números a mí me parece que son completamente razonables, ¿no es cierto? De pronto hay algunas cosas que uno podría decir, bueno, yo creo que la franja de Kast es la más clara. ¿Por quién votas? Por Kast. Entonces yo creo que debe haber efectivamente una clara homologación de mi candidato con la franja más clara, por ejemplo. Puede ser. Pero aparte de eso, creo que todo lo demás debe ser cierto. Sobre todo ahora, yo no sé si las franjas de los últimos años, digamos, han tenido la audiencia, el nivel de masividad que tú cuentas, que es realmente impresionante. Ese es un punto, Marcelo. Ese es un punto. De viva el lunes que no deben existir estos ratings. Mira, además se da un fenómeno que se ha dado en las 3 elecciones hacia atrás, que la franja de primarias tiene el mayor rating. Baja un poco en la primera vuelta y después sube en la segunda. Claro, porque lo que ya es momento de decisiones, ¿no es verdad? Claro. Eso se da en todos los periodos. Claro. Oye, una pregunta, Claudio. Yo estaba viendo aquí, tengo un torpeo, que son el mismo estudio de ustedes, Carolina, pero del 2017. La gente valoraba en un 50% la primera vuelta y después subió a un 58% en la segunda vuelta, que lo que tú mostraste ahora le dieron mucho más importancia a esta propuesta actual de esta franja electoral que la anterior. Probablemente que el momento que vive el país es más crítico que hace 4 años atrás. ¿Cierto? Así que es muy consistente el estudio en ese sentido, en términos evolutivos. ¿Qué opinas tú un poquito, Claudio, respecto a eso? Sí, ¿Qué estamos hablando ahí? Creo que el tema a discutir es cuán determinante finalmente es, ¿no? en el efecto voto, ¿no? Sí. Ese es, o sea, da la sensación por el estudio que efectivamente determina, ¿no? en un porcentaje significativo
y vaya, si nos imaginamos que si no hubiese franja, a lo mejor ese 30% no iría a votar. Es una cosa en ese sentido relevante, por ese lado lo rescato, pero también está determinado por la forma en que probablemente se hizo el estudio, ¿no? Creo que apunta muy bien ese punto, Marcelo. Rescato sí el hecho democrático, ¿no? que planteaste en el sentido de generar condiciones de igualdad para expresar las posiciones diversas, ¿no? Y de hecho Gladys Marín estuvo ahí, se expresó como se expresaba Gladys Marín, y ahora profesor Artés también, y Kast, ¿no? El punto también está en cómo se entregan las informaciones. Entonces, esto finalmente es propaganda, y obviamente tiene un punto de vista ideológico. Yo considero que hay algunas informaciones que allí se comparten que son cuestionables, ¿no? Son datos un poquito mañosos o demasiado sesgados, y eso, claro, podría inclinar la balanza finalmente en un resultado electoral. Me parece que ahí habría que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Como pensando en el futuro. Tú dices mayor control. Pero como tú dices, o sea, es que hablar de control también suena un poco feo, ¿no? Perdona, pero eso es importante lo que tú planteas, porque en el fondo vivimos en el universo de los fake news. Y eso ya es parte de nuestra... Pero lo que dice Claudio es verdad. Esto es propaganda. Debe ser propaganda. Eso es. O sea, está pautado para eso, creado para eso. De hecho, la ley lo define como propaganda electoral. La ley lo define así. A mí se me piden una franja en donde, mira, ajustate exactamente a la verdad. Nada más que la verdad, solamente la verdad, y que sea comprobable. Yo diría, no la hago. No la hago, porque yo lo que tengo que hacer no es comunicar, es persuadir, que es distinto. La persuasión admite la exacerbación, admite la exageración. No sé si admite la mentira en realidad. Eso ya es un tema moral. Ese es el ¿no es cierto? Pero sí la exacerbación. La persuasión es eso, es la creación de una nueva realidad sobre la realidad objetiva. Y a mí me parece que la franja es efectivamente una mecánica de persuasión. Así que creo que es admisible. No la mentira, pero sí la exacerbación como recurso retórico, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mira, siguiendo un poco, continuando con la línea que estamos viendo, creo que vamos a ver cómo usted ya lo sabe, lo que nos están viendo en este momento no lo saben, por eso se lo voy a explicar. En el fondo vamos a tener la presentación partida como en 3 patas, ¿ya? La primera pata es ver aquí las campañas del 2000 al 2006, estamos hablando del Agus versus Lavín. Vamos a ver la franja electoral, es muy interesante porque vamos viendo ahí un poco cómo en esa época había que derribar los mitos y los miedos que venían todavía de la dictadura, estaban más o menos presentes en el discurso político, en la retórica, y no hay que obviarse, y eso lo sabemos todos muy bien, que la comunicación política finalmente es un reflejo de lo que está la sociedad viviendo, a través de la política y de las franjas electorales. Por lo tanto, vamos a echar una mirada rápidamente a este reel, y después sobre eso vamos a comentar un poco y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto. Sé que hay problemas urgentes. A ellos me abocaré de inmediato como presidente. Pero estamos hoy en un nuevo milenio. Hay que mirar a largo plazo. Hay que pensar en grande. Que lo urgente no inhiba nuestra capacidad de pensar en el futuro. Los invito a construir juntos este Chile grande, moderno, generoso. La nación estrella de un nuevo milenio. Un Chile mucho mejor. Barrios más seguros para que las familias puedan crecer en paz. A los que asaltan a taxistas, a choferes de micro, a mujeres que vuelven de su trabajo, a los cobardes, que se creen muy hombres porque andan en patota, a los narcotraficantes. A todos ellos les digo, no voten por mí, no les conviene. Seré implacable con todos ellos. Les doy mi palabra. ¡Viva Chile, viva paz! El
problema de la delincuencia ya no da para más. La Concertación lleva años hablando de este tema, puro bla bla, pero soluciones ninguna. Ustedes lo saben, esto afecta especialmente a los sectores medios, a los sectores populares. Los ciudadanos honestos encerrados en sus casas, los delincuentes libres por las calles. Esa es la realidad. Yo realmente voy a ser efectivo contra la delincuencia, se los digo. Desde el gobierno, mi primer proyecto de ley se va a llamar La segunda es la vencida. Y eso consiste en que cualquier delincuente que cometa por segunda vez un delito grave contra las personas, un asalto por ejemplo, no va a tener derecho a libertad bajo fianza y va a tener que cumplir en la cárcel la pena completa. Eso es mano firme frente a la delincuencia. Creo que hay harta gente decidida a votar por él, por Lavín. Se han cambiado mucho, yo creo. Sí, se han cambiado mucho, mucho. Porque Dios existe y uno tiene que creer siempre en Él. Y así como nosotros creemos que don Joaquín los va a sacar adelante de esta pobreza, tenemos que tener fe. Y además, porque conmigo en el gobierno va a haber más paz, más unidad. Y eso significa más estabilidad, más confianza. Y por eso va a haber más inversión. Se van a crear más empresas nuevas y va a haber más trabajo, más pega, que es lo que usted necesita. Se lo aseguro. Confíen en mí. ¡Chile, mierda! La agricultura y el mundo rural son mucho más que una actividad económica. Son una forma de vida que recoge lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones. Yo como presidente voy a transformar a Chile en una potencia agroalimentaria para devolverle la confianza en el presente y la esperanza en el futuro a esos miles y miles de campesinos, temporeras, pequeños y medianos agricultores. Yo sé cómo hacerlo y usted va a notar la diferencia. Ya le dimos 16 años a la Concertación y no pasa nada. El presidente Lago no ha sido malo, pero en la delincuencia no ha visto ni una. Piñera, la lleva en eso. No hay duda. Él sabe lo importante de la educación. Él mismo ha llegado donde está gracias a la educación que recibió. El Piñera tiene cualquier manejo, el hombre de el hombre que sabe, el presidente de Chile, el mejor que tenemos el Piñera, lo mejor que hay. Chile quiere más. Piñera, más presidente. ¿Qué pasaría si nuestro Chile querido un día todo fuera distinto? Y María se llamara Sonrisa, José Solidaridad, Claudia Esperanza, Nicolás Futuro y Paula se llamara Desafío, Arturo Afecto, Luisa Confianza y Tomás Libertad. Puede haber un Chile más humano. Tú puedes hacer un Chile mejor. Chile quiere más. Piñera, más presidente. Piñera más presidente, Chile quiere más, mucho más. Manejar un país no es lo mismo que manejar una empresa. Hay que conocer a la gente, escucharla, hablar con ella para entender lo que siente y necesita. No podemos olvidar el camino recorrido, todo lo que hemos sufrido y luchado para llegar a ser el país que somos. Nuestro Chile tiene un gran futuro, nuestra gente también. En este gobierno se han construido muchas cosas, faltan algunas, pero estamos en el camino. Sigamos creciendo,
sin promesas falsas, con propuestas reales. Quiero que nos sintamos orgullosos de ser chilenos. Por eso quiero el Chile que tú quieres. Por eso voy a llegar a La Moneda. Por Chile, por la gente. Quiero hablarles a los que no votaron por mí porque soy mujer. Científicas, ingenieras, escritoras, deportistas, trabajadoras. Todas estamos acostumbradas a hacer el doble de esfuerzo. Siempre hemos tenido que rendir al 100% en la casa y en el trabajo. Estar bien las 24 horas del día y, por supuesto, no tener dolores de cabeza. Cada familia es un reino, donde el padre reina, pero la madre gobierna. Tu mujer, tu novia, tu hija o tu mamá se la pueden. Lo demuestran todos los días de sus vidas. La fortaleza no tiene género, como tampoco lo tienen la honestidad, la convicción o la capacidad. Traigo un liderazgo diferente, con la sensibilidad de quien mira las cosas desde otro ángulo. Cambiemos de mentalidad. A fin de cuentas, una mujer presidente es una gobernante que no usa corbata. Ya, a ver... quédate pensando. Sí, me quedé pensando. No, es interesante esto porque en el fondo, y bueno, te vamos a ir a continuación. A ver, tenemos un presidente Lagos que es un emprendedor, definitivamente, en una primera etapa. Un Lavín que comenta un cambio, ¿cierto? Promete un cambio. Y después pasamos a otro cambio de época, que es el siguiente reel, o la siguiente tanda de spot político, en la cual vemos ya a un presidente, en ese momento no aún Piñera, que promete un Estado empresario exitoso, y a eso le responde una candidata, como en ese momento era Bachelet, mujer, y que promete otra cosa, promete un país distinto, más justo, en la cual la mujer participa. Y esa evolución creo que es súper interesante, así que, Marcelo, ¿qué opinas tú de esta primer reel que hemos visto? A ver, ¿Hay una evolución ahí o tú dices que estamos volviendo otra vez al pasado, con los tiempos presentes? ¿Qué ves tú ahí? No, yo veo que lo que nos muestra esto es básicamente un país distinto al país que es hoy, para empezar. Y una vez más, por tono, por carácter, pero además por contenidos. Si uno se queda en la parte formal, que yo creo que es un poco más lo que tú vas a poder desarrollar, estamos viendo un tipo de imagen con colores más cálidos, con el sol de frente y no tantos contraluces, con los candidatos hablando a cámara razonablemente pautados. Yo recién le decía a Carolina que yo pienso que Lagos debe haber sufrido mucho en cuanto a que le dijeron sube la mano, baja la mano, di esto, di lo otro, este es el tono que se dio, cuando el tipo en realidad tiene un discurso propio que es mucho mejor que lo que vimos. Bueno, pero eso en aquel momento era lo que era. Y Lavín es el mismo Lavín que conocemos hasta hace 15 días atrás, sin ninguna diferencia, prometiendo poco menos que lo mismo, de la misma forma. Orden, etcétera. Sí, gestión y gestión y gestión. Y uno de los problemas de Lavín grandes por el cual desapareció el tablero político es porque no supo entender de que las últimas elecciones, estas elecciones, todo este periodo era un periodo de elecciones valóricas y no vinculadas a la gestión. Pero lo que sí me parece que es, yo no sé cómo lo habrán sentido ustedes, pero lo que sí yo siento es que no hay injuria, no hay hostilidad, no hay agresión, es otro tono, es una especie de sensación de que tú puedes votar por uno o por otro, pero la institucionalidad no se va a modificar drásticamente. Yo no veo en estas franjas una proclividad a generar grietas.
Cosa que en las franjas actuales uno la ve notablemente poco menos que en todos, ¿no es cierto? Hay una agresividad, una hostilidad muy grande en algunas franjas de estas chiquititas. Realmente lo único que hay es un insulto, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá nadie insulta a nadie. ¿Tú tienes esa misma sensación, Claudio, en términos del lenguaje de las imágenes que vimos? Sin duda que hay un cambio, ¿no? O sea, ha pasado tiempo y probablemente en esa época lo que se intentaba era perfilar muy bien a los candidatos en sus diferencias, que tampoco eran tan grandes. Claro, por lo menos lo que se expresa en la imagen, la representación audiovisual. Tanto no es un modelo, digamos. Claro, ambos van a luchar contra la delincuencia, pero sí se advierte un tono que yo creo que se intentó, ¿no?, desarrollar en ese momento, que es el hablar golpeado de Lagos como un señor que enojoncillo, ¿no? Un poco tratando de... Me da la impresión que es un intento de expresar fuerza. ¿Autoridad quizá? Esa es la palabra en concreto. Yo creo, ¿no? que si tuviéramos que decir cuál es el arquetipo de Lagos en ese momento Sí, es el papá retón y es el papá que va a vigilar y que nos va a cuidar, ¿no? A contrapelo de lo que pasa luego con Bachelet, que es la madre acogedora con un tono bastante más cuidado, ¿no? Porque ella tampoco habla así, de esa forma, pero como se ofrece en esa representación es una mujer muy afable, ¿no? Y comparándolo con Lavín, ¿no? Lavín es un señor que también habla suavecito, que se ve un poquito más jovial también en su discurso, y por ese lado también intenta perfilarse, o reperfilarse, ¿no? Yo le recuerdo algo, le recuerdo que en esa época, para poder ganar, entre otras cosas, tuvo que Lagos, acuérdense, sacarse la chaqueta. Porque Lavín en todas las presentaciones, tanto en la franja electoral como en terreno, era con camisa. Claro. Y Lagos no podía enchaquetado, engominado, y dijeron, no, viejo, tienes que despeinarte, si no te alejáis mucho de la gente. Así pero perdona, en esta franja salen ambos, Lagos, en un escenario bien de terreno, con chaqueta y con corbata, y Lavín también sale después en algún momento con corbata, cosa que hoy día es muy difícil ver en estos espacios. Aparecen en ambos contextos, ¿no? Con chaqueta, sin chaqueta, que eso es muy antiguo también, ¿no? Lo de arremangamiento, es muy Piñera, si uno quiere, ¿no? Claro. Arremanguémonos. Oye, Carolina, ¿y tú qué opinas como mujer de la performance que después que hizo en la campaña política, en la franja, la expresidenta Bachelet, en esa contraposición tan fuerte que había entre un hombre emprendedor como Piñera en ese momento, que prometía un país de desarrollo, que iba a entrar en el mundo desarrollado, etcétera, versus esta señora que llega y dice, no, aquí lo que buscamos es otra cosa, un poco de justicia, una mano más de mujer, digamos, de género. ¿Qué opinas un poco de esa performance ahí que hubo? Bueno, sin duda que fue impactante para la mujer, ¿no? Es un poco sin duda que fue un fenómeno. Más allá de lo ideológico, sin importar lo ideológico. Sin duda. Por supuesto que fue un fenómeno social, político, que apareciera por primera vez una candidata y la posibilidad de tener una presidenta mujer. Imagínate, era una cosa, y además Bachelet tenía una cosa, claro, después se perfila bien este como arquetipo medio maternal, pero acuérdese que ella sube a la política arriba de un tanque, como ministra de Defensa, entonces era una mezcla. Las inundaciones fueron, ¿no? Me acuerdo. Creo que sí. Y aquí particularmente en la franja, si bien no había ningún ataque, ella hace directamente una alusión a Piñera, porque dice, claro, gobernar no es dirigir una empresa. Ella hace la alusión. Hace la alusión, pero yo no encuentro Pero en muy buen tono. Exactamente, no encuentro que haya un carácter hostil. O sea, tu tesis es que básicamente lo que vamos a ir viendo a continuación también cada vez es más violento. No sé, vamos a verlo. ¿Cierto? Pero tengo la impresión que sí. Se queda por ahí la cosa. Sí, lo que pasa es que lo que hemos visto en este año es tremendamente violento, ¿no es cierto? Creo que hay un salto muy fuerte. Claro, lo que pasa es que no sé si es gradual. Lo hemos visto, perdona Marcelo, pero lo hemos visto en la franja y lo hemos visto fuera de la franja. Pero por supuesto, responde a lo que está sucediendo en el país, ¿no es verdad? Sin ninguna y si me duda. permites, Cristian, solo
a raíz de lo que decía Claudio, de si hay fake news o no, y que entendiendo que es propaganda electoral y que por supuesto que todos quisiéramos que no hubiera nada que cercano a una fake news, pero también es importante que la gente tenga súper claro que aquí no hay ningún tipo de censura. Por lo tanto, lo que debe haber es un uso responsable de este espacio gratuito de televisión. Pero porque algunos a veces cuando no les gusta lo que aparece dicen, oye, Consejo Nacional de Televisión, ¿cómo dejan que salga esto? Y no tenemos el rol, pero también creo que es importante y que es un valor que esta franja electoral no tenga ningún tipo de censura. Porque eso es esencial para la libertad de expresión y para la libertad de información que puede recibir. Y además está hablando de un pueblo maduro, que es capaz de enterarse también por otros medios y verificar la información que le están planteando. ¿Les parece que sigamos avanzando para ver los contrapuntos que se están produciendo? Un punto solamente. Sí, dale. Es que esto es franja de hace 20 años, un poquito más. Y los temas siguen siendo los mismos, ¿no? Uno esperaría que como política pública el tema de la delincuencia ya hubiese resuelto. Claro, se hubiese abordado ya de alguna forma concreta. Más adelante me gustaría tocar justamente eso. Pero sigue saliendo, porque sigue saliendo. Es un gran tema y sigue porque saliendo. Es un claim, ¿no? Propagandístico. Probablemente si vamos a las estadísticas, las comparamos con otros países, nos daríamos cuenta que parece que tan mal no estamos, ¿no? No, pero es un recurso comunicacional que siempre es muy usado y funciona. Pero sigamos avanzando, si no nos va a dar el tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar nuevamente, vamos a avanzar un poquito más en 2010. Vamos a ver a Piñera versus Frey, un Piñera que sí ya está mucho más, tiene más convicciones respecto a su retórica, de la modernidad, de entrar en un país mucho más contemporáneo, y se enfrenta a Frey en este ring que vamos a ver a continuación. Veamos qué pasa ahí. Que un buen presidente debe ser siempre la voz de los sin voz en nuestro país. De los que viven con alguna discapacidad, de los enfermos que se sienten abandonados, de las mujeres, niños y ancianos que muchas veces son maltratados. La voz de las minorías que no solamente piden ser aceptadas, sino que también piden y merecen ser respetadas. La voz de los que buscan y no encuentran trabajo. La voz de los que viven en la pobreza y de nuestra sufrida clase media que teniendo tantos problemas ha sido tan abandonada. Por eso nos hemos comprometido con el bono marzo, con la jubilación para las dueñas de casa de nuestro país, con un seguro para las matrículas y los dividendos para que nadie vea en peligro su vivienda o la educación de sus hijos. Nos hemos comprometido con la creación de un ministerio social para lograr por fin derrotar la pobreza y derrotar las desigualdades excesivas. Necesitamos crear 1 millón de nuevos empleos, buenos empleos, con salarios justos, con derechos de los trabajadores que se respeten, para que todos sepan que en nuestro país todos van a poder ganarse la vida con dignidad. Siento que vendrán tiempos mejores para los chilenos y tiempos mejores para nuestro país. Mientras algunos ven solamente dinero, nosotros vemos cultura. Hagamos que las letras, la pintura y la música lleguen a todos. Si tú anulas, eres nulo, y si eres nulo, gana la derecha. Necesitamos ahora, más que nunca, una nueva forma de gobernar. Quiero decirles directamente
a los delincuentes y a los narcotraficantes. Se les va a acabar la fiesta. Se les va a acabar el recreo. Se van a encontrar con un presidente que los va a enfrentar con una fuerza, con una voluntad que ni ellos mismos imaginan, porque no vamos a seguir permitiendo que un puñado de delincuentes le esté angustiando la vida a millones y millones de chilenos. Y tampoco vamos a permitir, ni mucho menos indultar a los narcotraficantes que están destruyendo la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros niños, porque no nos equivoquemos, la droga es muerte, es sufrimiento y es destrucción. Y por eso les quiero advertir que les vamos a aplicar todo el rigor de la ley y les vamos a hacer enfrentar la mano firme de la justicia, porque Chile se merece ganarle la batalla a la delincuencia y la batalla al narcotráfico. Siento que vendrán tiempos mejores para los chilenos y tiempos mejores para nuestro país. Bien, aquí hay algo muy interesante, yo creo, ¿eh? Se nota, ahí está la relevancia de la comunicación política. El discurso de uno moderno, agresivo, futuro, y el discurso del otro que uno subentiende, con los nietos, el abuelo en el jardín, la familia. Y en ese momento histórico del país claramente hizo mucho más sentido un recurso que el otro. ¿Qué opinas tú, Carolina, al respecto de lo que viste? Bueno, yo claramente se ve la diferencia, se ve la diferencia, como dices tú, se ve la campaña de Frey bien quedándose un poquitito en el pasado y la de Piñera mirando un poco más hacia el futuro. Y si yo tomo lo que decía Claudio, porque en todos los clips que hemos visto, una de las políticas o una de las temáticas que se toca es el tema de la delincuencia, porque sabemos que es un tema relevante y los candidatos lo saben, pero se sigue repitiendo. Y la gente es tan inteligente como nosotros, porque nosotros también somos parte de los votantes y han votado por quienes les han prometido esto y que no se ha cumplido. Porque al final del día uno puede decir, bueno, la gente sabe que lo que prometen van a hacer a lo mejor su mejor esfuerzo por cumplirlo, pero saben que no es tan real que se vaya a cumplir todo. Entonces es parte de la propaganda, sin duda, probablemente es parte de las cosas que están en los programas, pero la gente sabe que lo que están diciendo ahí, alguna parte se va a cumplir y alguna otra parte no, pero probablemente, y ahí es muy interesante creo la mirada de Marcelo, en la forma en que se plantea, creo que lo semiótico, lo simbólico tiene mucha relevancia, porque con lo que finalmente conecta la gente es mucho más que solo el mensaje, es desde dónde, la forma. Por lo tanto, cómo se construye la propaganda tiene mucho que ver con cómo llega y cómo la gente lo interpreta. El tono y el estilo también es súper importante. Sin duda. ¿Qué dices tú? Dar una vuelta, Marcelo. A ver, acá yo encuentro varias cosas. Primero que nada, sí, yo siento de que si en la elección que acabamos de tener hace cuánto, una semana, una cosa así, no votó ni siquiera el 50% de la gente, ahí está pasando algo. Y algo complicado. Y es lo que se llama desimplicación cívica. La desimplicación cívica es la lejanía con la política, con los temas cívicos, efectivamente, y básicamente tiene un motivo que es lo que llamamos desesperanza autoaprendida. Una vez, dos veces, tres veces la seguridad, el narcotráfico, cuatro veces, al final la promesa nunca termina de cumplirse, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, es que la necesidad es infinita y la satisfacción no es limitada, pero lo cierto es que lo que dice Carolina es verdad. Sin embargo, eso ocurre más por ignorancia que por voluntad de creer que esos son los temas. ¿Por qué digo por ignorancia? A ver, nosotros terminamos un estudio bastante importante en febrero para Chile, ¿no es cierto? Que tiene uno de los fragmentos, es una batería que consta de 3 espacios, que es yo, para ser feliz sueño con, para ser feliz necesito que,
y el otro es para ser feliz yo exijo qué. En los tres aparece seguridad, una columnita así, educación, así, salud, así, no sé cuánto, así, otros, una columna inmensa. Bueno, en los tres, en el sueño, en el querer y en el exigir, lo que aparece en la gente son otros, que son decenas y decenas de 0, algo. Y pasa desde el cuidado de la mascota hasta el agua y que enseñemos chino en el colegio, en la escuela. Grupos muy pequeños, muy demandantes, ¿no es cierto? Y además con grados de información y grados de cultura cívica, pareciera que mucho más importante que lo que observamos en la mayoría. Entonces, lo que sí estamos viendo en las franjas era lo que recién decíamos, ¿no es cierto? La reiteración fundamental de los mismos temas, cuando en realidad los temas de la gente ya son otros. Sí. Eso es lo que suena. Y después creo que efectivamente lo que tú acabas de decir es cierto. Hay un relato que recoge la sensación de este ogro enojado, con barba muy espesa y qué sé yo, que era Frey, ¿no es cierto? Y siempre adusto, ¿no es cierto? Y verlo de una forma mucho más amable, y de un Piñera que venía con todo hacia adelante, ¿no es cierto? Tal vez un poco cansador y un poco largo, pero bueno. Pero bueno, ya. Era Oye, lo que está había. bien. Oye, estamos quedando sin mucho tiempo ya, así que vamos a partir ya, inmediatamente. Cállate López, sí. Cállate ya, López, sí. Vamos a pasar inmediatamente al tercer reel, que es bien Pero interesante. ¿cómo? ¿No? Aquí una opinión. Sí, pero ahora andate al final. Ahí se va. Me están censurando, acá no es igualitario. La culpa es mía. Que si no, no llegamos al tiempo que nos da el streaming. Ya. A ver, pasamos ahora a la siguiente situación, el retorno de las mujeres. Matei, Bachelet, y después el 2017, lo justo versus el orden y el crecimiento que era Piñera, que es la última elección que tuvimos, ¿ya? Démosle un poquito a la franja para echar una mirada ahí y qué opinar al respecto. Este 15 de diciembre los necesito a todos. Oye Chile, vamos. Chile de todo. Chile canta. Chile de todo. Dale Michelle. Chile de todo. Dale. Chile de todo. Chile, escúchame. La pregunta no es lo que yo voy a hacer, porque es algo de todos juntos resolver. Salgamos a la calle, vamos a celebrar. Mi Chile se para, vamos a cantar. Canta Chile. Vamos Michelle, juntos en la unidad. Chile de todo. Vamos. Chile de todo. De mí, de Chile de todo. Chile de todo. Yo, no sé quién tenga la razón, solo no me metas, no me rompa el corazón. Sé que no es fácil, difícil tu misión, pero no estás sola, escucha tu nación. Canta Chile. Súmate al sueño de compartir. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de todos. Para un Chile de todos, todos con Michelle. María, mire, usted ubica a la señora Evelyn Matei, al lado suyo está. Mire, déle la mano allá. Le estoy tocando la manita. Tita, ¿cómo está usted? Está bien, está bien. Linda, es usted muy linda. ¿Y quién la pinta tan bonita? ¿Cuántos años tengo? Sí, ¿se acuerda? Tengo como 80. 80. Sí. Bueno, ella quiere ser 80. Bueno. Que vaya lindo. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. Sí, ¿Cómo se llama? Sergio Armando Herrera Rivas. ¿Cuántos años tiene usted?
97. Chuta, que estamos bien. Yo quedé súper tocada al ver a estos adultos mayores. Algunos tenían sentido de humor, otros no querían estar ahí, otros se negaban que estaban ahí y soñaban con que se iban a ir a otro lado. ¿Qué le gustaría a ustedes que pasara en el futuro? El respeto. Ellos hablaban de la dignidad, hablaban muy fuerte cuando le preguntábamos qué querían, dignidad. Trabajar ahora con un grupo de 12 cabros, yo le digo cabros, y todos tienen así las llamas en los ojos de querer un país más justo. Bueno, aquí estamos, felices. La verdad es que llegamos a la segunda vuelta, todo el mundo decía que no íbamos a llegar. Así como hicimos lo imposible en la primera, en la segunda lo que vamos a apuntar es a ganar la elección. Por eso están todos ustedes acá. Se puede, La gente nos dice de que ellos ven de que los políticos se preocupan de los temas de los políticos y los resuelven muy rápidos. En cambio, que los problemas de las personas no se resuelven nunca. La gente quiere escuchar propuestas concretas. Para que Chile sea de todos, necesitamos construir juntos una nueva constitución política, que sea verdaderamente democrática, participativa e inclusiva. Por eso es que te invitamos a que estos cambios que queremos hacer los hagamos con Michelle Bachelet. Estoy seguro que tú quieres vivir tranquilo. Para eso necesitamos barrios más seguros. Construir el Chile que queremos, justo y solidario, es responsabilidad de todos. Por eso, este 15 de diciembre, vota por una nueva constitución. Vamos, es posible. Este gobierno será de todos. Por eso es importante que nadie se quede en su casa. Vota por Chile. Vota por Michelle. Todos con Michelle. Este 15 de diciembre, vota por el Chile de todos. Hemos escuchado. Hemos escuchado a los chilenos. Hemos compartido sus penas y alegrías, sus problemas y sueños. Y hoy los queremos invitar, con humildad, a un gran proyecto para Chile. Un Chile con tiempos mejores para todos. Vamos a duplicar la creación de empleos. Mejoraremos los sueldos y pensiones de todos los chilenos. Lo haremos aumentando la pensión básica y fortaleciendo el rol solidario del Estado. Crearemos la red clase media protegida para apoyar a las familias en los momentos más difíciles de la vida. Como la pérdida del trabajo o una enfermedad grave. Si en 30 días no se atiende a un paciente con una enfermedad auge, le daremos un bono de libre elección para ser atendido en una clínica acreditada con convenio. Pondremos a los niños primero en la fila. Las salas cunas y los jardines infantiles serán gratuitos para todos los niños de Chile. Tendremos tolerancia cero con las bandas que roban con violencia y trafican con drogas. Lo decimos fuerte y claro, guerra total contra la delincuencia y el narcotráfico. Los alumnos más vulnerables y de clase media estudian en educación técnico-profesional y Chile los necesita. Por eso, le otorgaremos gratuidad a nuestros estudiantes técnicos profesionales. Entregaremos un bono familia para que las personas mayores con dependencia puedan ser cuidados en sus casas junto a sus familiares. Yo me comprometo con los chilenos que en nuestro gobierno van a tener mejores empleos, más seguridad. Acceso a la educación. El 60% de los jóvenes más vulnerables accede a la gratuidad. Con el programa del presidente Guillé, aumentaremos la gratuidad a un 70%. El CAE ya no tendrá interés. Los jóvenes sin empleo no pagan. La deuda se acaba a los 10 años. No más DICOM para todos. Vota por Guillé, presidente. Juntos por un Chile más justo. El empleo es fundamental para los chilenos. Por eso tenemos un plan para crear 600.000 nuevos y buenos empleos, con buenos sueldos y buenas pensiones. Y sabemos cómo hacerlo. Recordemos que en nuestro primer gobierno creamos más de 1 millón de empleos. Y serán empleos con contrato, con estabilidad y con seguridad social, privilegiando a nuestros jóvenes, mujeres y adultos mayores. Y también vamos a compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia. Y eso exige jornadas de trabajo más libres y más flexibles y potenciar el trabajo a distancia, a través de Internet y el trabajo desde el hogar. Quiero ser presidente del trabajo.
ser un hombre periodista, congresista, progresista, que la igualdad en todo Chile sea su ruta y motivación. Y con fuerza, puño y letra, el discurso se hace canción. Todos juntos por un Chile más justo es el alma de esta canción. Equidad, variedad, igualdad, que bien va. Con Guille, Ana, Juancho y Gabriel. Uno a uno, todos juntos, es un Chile, Guille más justo. Todos juntos por un Chile más justo. Con Guille, un Chile más justo. Si no votas, no provocas, la igualdad a ti no te toca. La familia, los amigos, el feriante, los nortinos, los sureños, el pesquero es más justo este sueño. Todos juntos por un Chile más justo es el cierre de esta canción. Todos juntos es unión, con Guillem más inclusión. Tu votación es educación, ahora Chile es la elección. Bien, ya bueno, estamos casi ya al cierre. Es importante, no sé qué opinas Claudio tú, pero yo creo que es súper interesante aquí hacer como un poco la visión más panóptica de todo el proceso, cómo van apareciendo cada vez más las personas en las películas, la persona individual, grupal, no la masa, y también quizás un poco la gota que produce ver todas estas campañas en términos de las promesas no cumplidas. Si uno hace una mirada así más larga, en el tiempo más de proceso. Y también me gustaría saber tu punto de vista de cómo deberían ser, según lo que hemos visto ahora en las franjas electorales, la segunda vuelta ahora. ¿Cómo tú te la imaginas? Y antes, no sé, compartir con ustedes con cierta nostalgia, ¿no? Cuando en la tanda anterior veíamos ahí el baño de masas clásico, el candidato retórico, aleonado por las masas, que no, bueno, en esta campaña ni hablar, ¿no? Con pandemia, imposible. Total, sí. Mira, lo cierto es que existe un repertorio, ¿no? Un repertorio que es finito, y bien finito. Cuando uno hace la mirada transversal, longitudinal, puede observar que ese repertorio se va reiterando de una manera bastante evidente, tanto en los temas como incluso en ciertas formas. En ese sentido, señalar que quienes tienen la responsabilidad, sobre todo de conducir la construcción comunicacional de las segundas vueltas, tienen una presión más o menos grande, ¿no? Porque se trata esto de dar con la tecla justa, precisa, para que ojalá tenga un efecto concreto, ¿no? Y esa tecla significa elegir bien los mensajes, elegir bien los discursos, elegir la construcción y la forma que se propone, y todo esa amalgama, digamos, tenga un efecto más o menos esperado, ¿no? Dentro de los objetivos. En ese sentido, la campaña de Frey, fíjate que me tocó además revisarla antes, ¿no? Creo que cumplía, digamos, con todos los propósitos para obtener el resultado esperado. No era tan mala como yo pensé en su momento, ¿no? La idea que tenía en la cabeza con la distancia del tiempo era bastante buena, y creo que apunta incluso a lo que en teoría, en hipótesis, tendría que ser ahora Gabriel Boric, que es en el fondo plantear que el restarse del proceso significa un mal para el país, ¿no? Un mal para Chile. En ese sentido, intentar convocar a un porcentaje significativo a votar, eso básicamente, ¿no? Y plantear que no da lo mismo, obviamente, votar por una o por otra opción, que era el planteamiento que hizo Frey hace ya una cantidad de años atrás, ¿no? Por el lado del candidato Kast, yo creo que los planteamientos van a ser más o menos evidentes, ¿no? Va a seguir su línea de establecer categorías muy claritas en los mensajes, 3 o 4, y si se le pone muy pesada la vista, va a sacar la carta de Venezuela en la mitad de la franja. Eso te lo firmo, de hecho. Sí, puede ser. Tú dijiste algo bien importante, Claudio, el repertorio. Hay como un oficio que se reitera en el tiempo. Tú que eres un creativo en tu origen, como publicista y como comunicador,
Y yo comparto ese punto de vista. Hay una reiteración brutal, cansina, agotadora, obsesiva, por ciertas cosas, ciertas temáticas. Desde ese punto de vista, yo creo que estamos de acuerdo en eso todos, ¿no? ¿Cómo tú te imaginas lo que viene a partir de esta evolución que hemos visto de las campañas políticas en todos estos años? Evolución entre comillas, por lo que estamos viendo, porque se reitera este mantra, un mantra propagandístico permanente. ¿Cómo te imaginas tú ahora esta segunda vuelta en Chile? Yo creo que... En términos creativos, un poco como tú romperías esta inercia. A ver, yo creo que el eje de prácticamente de cualquier elección en cualquier parte del mundo es cambio o continuidad, siempre, no hay otro eje. Lo que sí cambia son los significados del cambio y de la continuidad. En el caso de Chile, el cambio tiene que ver con la ira, mientras que la continuidad tiene que ver con el miedo. Yo creo que ya ni la ira ni el miedo son significantes para ganar la elección. Yo creo que la ira se puede convertir en malestar, que es la base de la ira, y el miedo se tiene que transmutar en esperanza. Y eso es lo que debieran trabajar los dos candidatos. Ahora, creo también que Kast tiene que seguir siendo Kast y Boric tiene que ser un mejor Boric, un Boric más adulto, menos presidente de centro de alumnos y dirigirse al país, olvidarse de compañeros y compañeras y hablar de chilenos y chilenas, y Kast tiene que seguir haciendo su cuento, transformando miedo en esperanza. De acuerdo. Carolina, todo cambió, ¿cierto? De alguna forma también cambiaron los medios, la televisión sigue siendo lo que es, pero están las otras plataformas digitales. Viene hablando con una constituyente, la Patricia Politzer, decíamos en un panel, ¿cómo hacer para que el Consejo Nacional de Televisión de alguna forma capture esa realidad y pueda capturar otras plataformas que le hagan más sentido a esta reiteración que es la propaganda política? Para que cambie un poco, pues tú puedes ser una brutalidad. Si tú esto lo llevas, por ejemplo, a TikTok, te va a obligar a que el discurso político sea mucho más moderno, más dinámico, estando uno de acuerdo o no con el lenguaje de TikTok. Es un tema cualitativo, personal, ¿cierto? Y eso es un poco la pregunta. ¿Cómo tú te imaginas el futuro, como palabras al cierre, después de haber visto todo esto? ¿Cómo puede aportar la franja o una franja más moderna, más integradora a otras plataformas? Gracias, Cristian. Mira, primero me gustaría recordar que la franja de segunda vuelta es una franja más corta, es una franja de 12 días. Por lo tanto, es un gran desafío para los candidatos, porque los candidatos, cuando es una franja de 28 días, mutan sus temáticas, van acomodando. Claro. Con 12 días tienes muchas menos posibilidades de ajuste, por lo tanto, las apuestas tienen más riesgos, ¿no? ¿Verdad? Son más riesgos. ¿Cuándo parte, entre paréntesis? Del 5 al 16. Ya. Del 5 al 16, pero nosotros nos tienen que entregar el jueves 2 la primera, lo que se emite el 5. ¿Están trabajando ahora? Sin duda, están corriendo. Están corriendo. Entonces, lo que tú planteas, Cristian, es un gran desafío no solo para la franja o para la propaganda política, sino que para todos los reguladores de la televisión. Hoy día se habla de los reguladores audiovisuales, hay unos que han ido mutando más hacia ese formato. Chile todavía no ha avanzado hacia allá y creo que claramente es uno de los desafíos, porque hoy día la televisión es una más de muchas plataformas. Pero tenemos que ver que la propaganda electoral hoy día se da, y lo que comentaba yo al principio, incluso la franja se ha amplificado a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram, los candidatos han ido mezclando. Ahora, creo que han sabido utilizar bien, estamos en pandemia, han usado el Zoom. Los Reels, los Live en Instagram, los Reels también, hay algunos más famosos, los TikTok, y esa cosa que uno miraba con añoranza de esas calles llenas de gente con el candidato, hoy día son a través de un Zoom. Por lo tanto, creo que ya está la multiplataforma en las campañas. Llevarla a la política pública es un desafío bastante más complejo, porque... Cambio de ley. Claro, sin duda que pasa por un cambio legal y tiene mayores complejidades, pero hay que recordar que la televisión sigue siendo el medio de comunicación social más masivo y más universal, y por eso tiene el valor que tiene, que sea a través de televisión abierta.
Sobre todo en un país como este que es largo y muy diverso. Bueno, yo quiero agradecerle a Carolina, a Marcelo, a Claudio por el tiempo que se dieron hoy día. Creo que fue una conversación interesante, uno aprende mucho en estas cosas y también quiero dejar los invitados mañana a la misma hora, en el mismo lugar, con otros invitados, Héctor Cosio del Mostrador, Cecilia Tapia, académica experta en género de la escuela. También va a estar Pablo Matamoros, que es experto en comunicación política, en relatos de origen filósofo, y yo ahí voy a estar conduciendo, haciendo el empeño a ver si lo hago mejor que hoy día. Hasta mañana, un gusto, como siempre. Gracias, muchas gracias. A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Estamos enfocando entonces en el 15 de diciembre, la segunda vuelta. Yo estoy total y absolutamente convencida que se puede, que podemos ganar. Quiero hablarles a los que no votaron por mí porque soy mujer. La mujer necesita trabajo para su marido, trabajo para ella. Los bancos y las casas comerciales tienen que cambiar muchas de las actitudes que tienen frente a las personas. El dinero está, lo conseguimos. Alejandro Guillé ha anunciado su compromiso por una asamblea constituyente y un plebiscito constitucional. Quiero decirle directamente a los delincuentes y a los narcotraficantes, se les va a acabar la fiesta.